Genial. Buenos días con todas, con todos. Vamos a dar inicio a una nueva clase de habilidad verbal. ¿M? Buenos días, Yadira, Andrea, Diego, Carlos, Sebastián, Camila, buenos días, buenos días. Buenos días, Yusel, Eliana, Daniela, buenos días. Celis, Francesca, Sarabia, Alejandro, buenos días. José Armando, buenos días. Luz Nayeli, buenos días. Cristian, buenos días. Bien, entonces iniciamos con el texto número 1, ¿de acuerdo? Un aprendizaje es valioso o significativo en la medida que parte de conceptos ya introyectados por el sujeto. De ahí se puede decir que los encadena o completa para reflexionarlos, incluirlos o ampliarlos. En estas primeras líneas resulta muy clara la idea que el autor nos está planteando. Aprendizaje valioso. ¿Cuándo es correcto hablar de un aprendizaje valioso? ¿O bajo qué condición es correcto hablar de un aprendizaje significativo o valioso? Pues, según el autor, cuando ciertos conceptos ya se encuentran introyectados en el sujeto. Es decir, en la medida en que las personas han asimilado ciertos conceptos y dichos conceptos se convierten en una suerte de materia prima con la cual las personas podrán hacer cosas como reflexionar, ampliar, completar, en la medida entonces de que este primer aprendizaje de conceptos le permita a las personas llevar a cabo todas estas distintas posibilidades, podremos hablar de un aprendizaje valioso, ¿m? De un aprendizaje significativo. Bien, sigamos. En consecuencia, son conceptos no arbitrarios, sino más bien apreciables y que se relacionan con aprendizajes, experiencias y, ¿por qué no?, sentimientos previos. Lo que acabamos de leer simplemente está remarcando lo esencial de un aprendizaje significativo. Repito, lo que acabamos de leer simplemente está recalcando o remarcando lo esencial de lo que se debe entender por aprendizaje valioso o significativo. Si le preguntáramos al autor, ¿esos conceptos están vaciados de valor? Él responderá no, en lo absoluto, para nada. Un aprendizaje significativo no implica un conjunto de conceptos vaciados de importancia o carentes de valor. Muy por el contrario, son conceptos apreciables. Es decir, para la persona que los posee, esas ideas, que el autor llama conceptos, esas ideas gozan de alguna importancia, cuentan con algún tipo de valor. Y es en esa medida en que tales ideas están fuertemente asociadas con aprendizajes, experiencias e incluso sentimientos previos. Y esta parte también es muy importante, porque si se dice que tales conceptos o ideas se encuentran relacionados con aprendizajes previos o experiencias previas o incluso sentimientos previos, eso claramente indica que una persona ha logrado conectar, ha logrado establecer conexión entre las ideas nuevas que adquirió y todas aquellas cosas que ya tiene en su mente.
Y en esa conexión es que se afianza o se fortalece el valor de lo aprendido. Y es así como surge, repito, lo que el autor llamó desde la primera línea de esta lectura, aprendizaje significativo o aprendizaje valioso. Sigamos, ¿qué más nos quiere contar el autor acerca de esto llamado el aprendizaje valioso? En la cotidianidad de la escuela se presentan a diario situaciones de las que parten continuamente experiencias de aprendizaje y que al agudizar los sentidos se pueden convertir en actividades propicias y valiosas de enseñanza académica y para la vida. Imagina que le preguntáramos al autor sobre el típico escenario del aprendizaje. Naturalmente tendrá que hablarnos sobre una escuela, que como seguramente sabes es el típico escenario de aprendizajes. ¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, a este escenario llamado escuela? Que son numerosas las situaciones que se presentan como oportunidad de nuevo aprendizaje. El autor lo expresa de otro modo, pero básicamente a eso se refiere cuando dice situaciones de las que parten continuamente experiencias de aprendizaje. Insisto, un escenario típicamente escolar se caracteriza porque le ofrece a las personas numerosas situaciones que pueden convertirse en grandes oportunidades de aprendizaje. Y no solo aprendizaje de naturaleza académica, sino también aprendizaje para la vida. Aprendizaje para la vida. Profe, ahí me confunde un poco. ¿Cómo que una escuela es un escenario de situaciones que se le ofrece a una persona con el potencial de aprendizajes académicos? Fácil. Un salón de clase, las lecciones de una maestra, el dictado de un profesor, los contenidos de un libro. Profe, y lo otro, situaciones de aprendizaje para la vida misma. Fácil. Conflictos con los compañeros de clase, juegos en el patio de recreo, apuestas, todas esas situaciones típicas en la que ese niño, esa niña, se ve envuelto, repito, en esas circunstancias de socialización en donde cada encuentro y también desencuentro se le ofrece como una oportunidad de aprendizaje vital. Pero recuerda, son situaciones potenciales de aprendizaje significativo o valioso en la medida en que una persona, un niño, una niña en este caso, estén dispuestos a crear conexiones entre las cosas que están aprendiendo y las cosas aprendidas. De ese modo, esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos, esas nuevas experiencias adquieren una dimensión muy interesante, adquieren valor o importancia a sus ojos. Y es en esa medida en que el aprendizaje, repito, se vuelve pues un aprendizaje valioso. Sigamos. ¿Qué más nos cuenta este autor? Es por ello que no necesariamente se tiene que seguir un contenido de área o asignatura al pie de la letra, sino más bien aprovechar situaciones valiosas para incluirlos. Tiene sentido lo que el autor concluye en esta oración. Alguien podría pensar que el aprendizaje significativo está limitado únicamente al aprendizaje académico, pero no es así. Pensemos de este modo. Un jovencito que no se destaque académicamente, un jovencito que no encuentra gratificación en el hecho de estudiar los contenidos de su libro, en el hecho de prestarle atención a una maestra, en el hecho de seguir las lecciones de la clase. Pero durante el recreo, por ejemplo, aprende cosas, aprende cosas. Seguramente saben que, aun siendo niñas o niños, estas personas negocian también, como si fueran gente mayor.
Claro, con sus términos y a su modo, pero ciertamente llevan a cabo ese tipo de dinámicas. ¿Mm? Tú perdiste, yo gané. Tú fallaste en ese tiro, todos te vieron. Entonces, todas esas dinámicas que no son propiamente académicas son también oportunidades de aprendizaje significativo, insisto, en la medida en que cobren un valor relativo respecto de todas las cosas aprendidas o de algunas de las cosas ya asimiladas. Y es en esa medida, una vez más, en que se produce el llamado aprendizaje valioso. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Ya. No todo lo que está en los programas y en los libros y otros materiales educativos del currículum es pues importante. Insisto, es un comentario totalmente válido, teniendo en consideración que el aprendizaje significativo no se limita únicamente a lo académico. Sigamos. En otras palabras, la percepción, la experticia y los conocimientos del maestro, del docente, hombre o mujer, obviamente, está en todo instante atento a seleccionar o hacer énfasis en conceptos valiosos para sus estudiantes, en cada momento de la rutina de aula, ampliando los contenidos, transformándolos o creando opciones nuevas de conocimientos valiosos. Llegamos a estas últimas líneas en donde ya se involucra al profesor. Y claro, la pregunta ahora es, ¿cuál es el papel que juega, cuál es el rol que desempeña un maestro en este proceso llamado aprender de forma significativa? Pues por lo que el autor dijo en estas últimas líneas, el maestro, con su experiencia, con sus conocimientos y por supuesto con su percepción madura del escenario educativo, tendrá que estar muy atento para hacer énfasis sobre las cosas importantes o significativas, o para llamar la atención de sus estudiantes y esa atención alimentarla, nutrirla, estimularla en favor de que conviertan algo aparentemente poco importante en muy importante. Es decir, cada profesora, cada profesor debe estar constantemente vigilando todos estos elementos propios del entorno educativo y reconocer cuáles son potencialmente significativos para un chico, para una chica. Ahora, me atrevo a decir algo más. No solamente en un escenario académico, es decir, no solamente dentro del aula cuando esté dictando su clase. Esto puede realizarlo tranquilamente en otro momento. Por ejemplo, volvamos al escenario del recreo. Ahí también podría echar cuchara. Ahí también podría aportar, haciendo notar cosas, señalando la importancia de ciertos hechos. Y en esa medida, ayudando al estudiante, a los niños, a las niñas, a ese reconocimiento tan valioso de aquellas cosas que deberán ser significativas para su propio desarrollo. Entonces, ese es pues el papel del maestro, ese es el papel de la profesora, en teoría, ¿no es cierto? En teoría. Jovencitas, jovencitos, como ya saben, esta lectura viene acompañada de una imagen y en esta ocasión viene acompañada de una historieta compuesta de 5 viñetas. Mi mamá me mima, declama la profesora mientras escribe también en la pizarra y los niños repiten, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Una niña se le acerca, ustedes saben quién es esa niña, se llama Mafalda y le da la mano y le dice lo siguiente. La felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente. Mafalda ahora vuelve a su lugar y desde su sitio le dice a la profesora, y ahora, por favor, enséñanos cosas realmente importantes. Obviamente, por ser una historieta, quiere pues arrancarnos un poco de risas, pero hay una insinuación clara aquí, que esta pequeña percibe en las enseñanzas de la maestra una enorme deficiencia. ¿Cuál sería la deficiencia
en la enseñanza que está brindando la maestra dentro de esta historieta, teniendo en cuenta la lectura que acabamos de trabajar? ¿Cuál sería la deficiencia de esta profesora? ¿En qué estaría fallando? La pregunta es abierta para cualquiera de ustedes. ¿En qué estaría fallando esta profesora de esta historieta? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima a decirlo? No es una de las cinco preguntas, obviamente. ¿Mm? Se me ocurrió que podríamos aprovechar la ocasión para interpretar la historieta, pero usando como referencia la lectura que acabamos de trabajar. Por lo mismo, creo que la historieta podría servir para indicar cierta deficiencia en la enseñanza que está proporcionando la profesora de esta ficción. Pero ¿cuál sería esa deficiencia? ¿En qué está fallando esta maestra? Nadie. Ah, de acuerdo, entonces, a ver, aquí hay un comentario. Usar constantemente como ejemplo a su madre. Alejandro, debo preguntarte, ¿realmente crees que la maestra está hablando de su mamá? Aquí hay otro comentario. Mientras leo el comentario de Celis, eh, vamos a ver cómo enfrenta Alejandro la pregunta que le he planteado. Celis dice, profe, ¿podríamos decir que la profesora de la historieta falla al no hablar algo que sea de interés de los estudiantes? Exacto, exacto. Ese es el error que comete esta maestra, ¿no? Ese es, ese es el defecto de su clase. ¿M? El hecho de que habla sobre cosas que no son de interés para sus estudiantes. Y si habla sobre cosas que no son de interés para sus estudiantes, según la lógica del autor de este texto, los estudiantes no podrán experimentar lo que el autor llama un aprendizaje significativo. ¿Mm? No podrán, repito, experimentar un aprendizaje significativo. Y en cuanto al comentario de Alejandro, que la maestra usa constantemente como ejemplo a su madre, no creo, Alejandro, que la profesora esté hablando de su mamá. A ver, dice, no, simplemente es un ejemplo común que se da en los libros. Se deduce que estará enseñando el adjetivo. Ya, ese comentario me parece mucho más ingenioso. Sí. Mm. Pero volviendo al comentario de Celis, imagino, Alejandro, que estarás de acuerdo, que la insinuación de la historieta es hacer notar eh, el defecto de la lección brindada por la maestra. Y el defecto, como bien lo señala Celis, radica en que la profesora habla sobre cosas que no son de interés para sus estudiantes, ¿no? Habla sobre cosas que no son de interés para sus estudiantes. Bueno, tal vez no para todos, pero definitivamente para Mafalda, ¿no? A Mafalda no le interesa ese asunto. ¿Eh? Bien, entonces, una consulta. Ah, yo imagino que cuando ustedes estuvieron en la secundaria, tuvieron diversos profesores, desde aquellos que luchaban por tratar de despertar la atención de sus alumnos, que hacían malabares para tratar de despertar el interés de sus alumnos, pero también y seguramente tendrían profesores, profesoras que no se apasionaban por las cosas que enseñaban,
y seguramente no daban señal de que les importase si sus alumnos se sentían o no motivados. ¿Mm? Digo que esto es usual en secundaria porque ciertamente lo es. ¿Mm? En secundaria esto es muy habitual. ¿Mm? Pero ahora yo te pregunto, y ten en cuenta que ya no estás más en secundaria. Ahora tu nivel académico es distinto y ahora tus expectativas son distintas. Ya no se trata de escribir con buena letra en un cuaderno. Ya no se trata de llevar una buena nota para arrancarle una sonrisa orgullosa a papá o a mamá. Ya no se trata de hacer lo que nos ordenen para no meternos en problemas. Eso era la secundaria. ¿M? Eso era la secundaria. ¿M? Ahora se trata de que hagas algo para ti. Ahora es cuestión de que aprendas cosas con la intención utilitaria de que ese aprendizaje te sirva para un examen de admisión. Y sin exagerar, asumo que también tienes profesores muy variados, porque incluso dentro del nivel preuniversitario hay pues profesores muy variados. Hay aquellos que se apasionan, que se hinchan los pulmones para contar su clase y lo hacen con mucho gusto, tratando de impregnar y de contagiar esa pasión a sus alumnos. Hay otros más bien que son más formales, más serios, más académicos. Profe, ¿a qué quiere llegar con todo esto? A que teniendo en cuenta el nivel en el que estás, ahora tienes que adaptarte y no al revés. En secundaria el profesor se adaptaba a ti. En nivel preuniversitario, y te digo más, en el nivel universitario, eres tú quien tiene que adaptarse. Perdona si me permito suponer lo siguiente. Sospecho que la mayoría de ustedes estudió en colegio privado. En un colegio estatal, el entusiasmo del profesor es casi nulo. No le importa, igual le pagan. No se somete a encuestas y por lo mismo no le preocupa adaptarse al carácter tan diverso de sus estudiantes. Pero en un colegio privado la competencia es fuerte, es intensa y los profesores deben provocar una potente impresión en sus estudiantes, de modo que sus empleadores, con toda confianza, van a conservar a esos maestros y en el mejor de los casos incluso los van a tratar mejor. Insisto, en el cole, y más aún, en un cole privado, el profesor se adapta a ti. Tu esfuerzo, perdona que lo diga de este modo, no hay otra forma de decirlo, tu esfuerzo de adaptación es mínimo. Quien se esfuerza más por adaptarse es el maestro. Pero, volviendo al nivel en el que te encuentras, nivel pre, ahora la cosa es muy distinta. Tú tienes que adaptarte. Ya no se trata de que te estimulen o te motiven, porque se supone que en teoría tú ya estás debidamente motivado. Ya no se trata de darle gusto a otro adulto, se trata de darte gusto a ti, para obtener información que te resulte útil para un examen de admisión. A eso me refiero cuando digo que tú eres quien se adapta. ¿M? Tú eres quien se adapta. Y es en esa medida en que el aprendizaje también se vuelve valioso o significativo. Piénsalo. ¿M? En el texto se habla del papel del docente. En el texto se habla del rol que cumple el maestro. Una suerte de brújula para orientar a sus estudiantes sobre lo que vale la pena aprender, sobre lo que es significativo aprender. Pero ahora que eres tú quien se adapta, ya no tienes que estar a la espera de que ese profesor te señale lo valioso. Tú tienes que estar dispuesto a reconocer lo valioso, tomar la iniciativa y entender qué es lo que vale la pena para ti. ¿Qué dato es mejor?
qué información es mejor, qué referencia es mejor, qué libro de ejercicios es mejor. En conclusión, en tu situación académica actual, no solo la iniciativa debe partir de ti, sino mantener un ritmo de aprendizaje significativo depende muchísimo de ti, mucho más que de un maestro, te lo aseguro, mucho más que de un maestro. Hay comentarios por parte de Yusel, y yo antes pensaba que el colegio era difícil. Sí, es cierto, Yusel. Definitivamente las academias, los niveles preuniversitarios, esos son niveles fuertes, difíciles. Celis dice, profe, qué cruel es Sí, es cruel, definitivamente es cruel. Porque en la memoria de todos ustedes seguramente hay alguna imagen de alguna profesora o profesor que los entretenía, que les hacía pasar un buen rato, que se deslomaba para hacer de su clase una clase didáctica, entretenida, jovial, agradable. Y tú salías con la idea fija en tu mente. Qué buena profesora, qué buen profesor. Pero lo cierto es que perdías de vista algo muy importante. Ese maestro se estaba adaptando y en términos de esfuerzo, ese maestro se estaba esforzando más. Ahora te encuentras, insisto, en una situación en la que tú tienes que multiplicar las fuerzas. Y si ese profesor no te agrada, tienes que adaptarte sí o sí. Y más aún si postulas a medicina. ¿Ah? Más aún si postulas a medicina, en donde prácticamente tienes que dominar todos los cursos. ¿Mm? Hay un comentario por parte de Luis. Ahora siento que a ellos le pagaban por calificar. Sí, te lo digo por propia experiencia. Como profe de colegio también tengo esa impresión, te lo aseguro. Sí, es verdad. Muchos de tus profesores de nivel pre dictamos también en colegios particulares. Y como te dije hace un momento, la competencia es fuerte a nivel de colegio particular. Uno tiene que provocar una impresión muy positiva por parte de los estudiantes. Y en ese proceso a veces la clase puede que se degenere un poco o un demasiado. Eso es verdad. Ahí pues viene a tallar mucho la ética profesional de cada maestra, de cada maestro. Mm. Bueno, jovencitas, jovencitos, ahora sí, pasamos a las preguntas. Como saben, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas. Después de esos 3 minutos, voy a decir en voz alta las respuestas y luego pasamos al debate, ¿de acuerdo? Entonces, con paciencia. Ya saben que bajo estas condiciones ya no hay que publicar las respuestas, ¿de acuerdo? Mantente con paciencia esperando que después de 3 minutos yo les cuento las claves, las comparas con tus respuestas y ya empezamos luego el debate. Empieza a correr el tiempo, ¿ah? 3 minutos. Celis, como seguramente sabes, no hay necesidad de publicar las respuestas. ¿M? Pasados 3 minutos yo les cuento, no te preocupes.
Restan 2 minutos. Ya transcurrieron 2 minutos. Resta 1 minuto. Resta 1 minuto. Y tiempo. Bien, ya se cumplió el plazo. Ahora me toca dictarles las 5 respuestas. Empecemos con la número 1. El autor del texto afirma principalmente que clave enano, que el docente debe aprovechar los conceptos que resulten valiosos para sus estudiantes, para a partir de ellos lograr un aprendizaje significativo. Repito, 1, clave enano. Efectivamente, el autor en las últimas líneas lo deja muy en claro. Esa es la tarea del profesor. Esa es su función. Justamente porque es un sujeto experimentado, lleno de conocimientos y además con una percepción madura de las cosas, debe ser muy selectivo a la hora de dirigir su atención sobre todos esos conceptos, ideas, situaciones y reconocer el potencial valioso en cada uno de estos hechos y llamar la atención de sus estudiantes sobre estos hechos potencialmente significativos. Número 2. La respuesta es beso, incorporados, incorporados. Al usar la palabra introyectado, el autor hace referencia a las ideas o a los conceptos asimilados por los estudiantes. Estas ideas o estos conceptos serán significativos en la medida
en que un chico, una chica, haga cosas con estas ideas y también relacione estas ideas con otras tantas que ya tienen dentro de su mente. Entonces, una vez más, introyectado se entiende como incorporado o asimilado. Clave beso. Pregunta 3. Clave enano. Es incompatible con lo afirmado en el texto con respecto a la labor docente que se centra en los contenidos y programas educativos. Al marcar la alternativa enano, estamos justamente escogiendo algo incompatible, que es lo que desea este ejercicio número 3. Sabemos por el texto que la labor del profesor no se centra en lo académico, no se centra en un programa, no se centra en lo curricular. Su visión debe ser amplia y reconocer que el aprendizaje significativo o valioso es una posibilidad tanto dentro del escenario académico como fuera de un escenario académico. Por ejemplo, durante el recreo. ¿m? Durante el recreo. Entonces, clave enano. Número 4, la respuesta es dado. 4, dado. Y número 5, casa. 5, casa. Bien, acaban de escuchar entonces las 5 respuestas de estas 5 preguntas. En este momento aprovechen para enviar sus consultas si es que las tuvieran. Sebastián pregunta por la número 1. Ah, ya, en la 1, enano. En la 1, enano. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, aquí hay una consulta, profe. En la 3 no es dado. Vamos a ver. Dice la 3. Es incompatible con lo afirmado en el texto con respecto a la labor docente que busca que lo aprendido sea útil para la vida cotidiana. Eso no es incompatible. Yo recuerdo que en el texto se menciona que uno de los usos del conocimiento que se adquiere puede ser, por ejemplo, de valor académico, pero no solamente de valor académico. También se dice que las enseñanzas pueden ser propicias o valiosas para la propia vida, para la propia vida. Y si entendemos que el profesor es una suerte de mediador entre esa realidad y sus posibilidades valiosas, y un niño y una niña, entonces debo suponer que el profesor, en parte, le ofrece a estas pequeñas personas la oportunidad de un aprendizaje cotidiano, no solo de un aprendizaje académico, no solo de un enriquecimiento académico, insisto, sino también de un enriquecimiento vital. O usando las palabras del autor, propicias y valiosas de enseñanzas académicas y para la vida. Entonces, lo que me ofrece la alternativa dado no es incompatible. Y recuerde, Celis, que nos están pidiendo una afirmación incompatible. A ver, aquí hay otra consulta y es de parte de Andrea. Profe, ¿por qué la 5 no es dado? Vamos a ver, repasemos la pregunta 5. Si en una clase de historia universal el docente toma como punto de partida los restos arqueológicos, y aquí viene la parte clave de la pregunta 5, los restos arqueológicos de los que los estudiantes disponen en su comunidad, que yo recuerde, el aprendizaje significativo lo es por varias razones, y una de esas tiene que ver con que el estudiante sea capaz de conectar lo que está aprendiendo con las cosas que ya sabe. Lo que está aprendiendo, repito, con las cosas que ya sabe. En la pregunta 5, como bien sabemos, nos plantean una situación hipotética. Y en esta situación hipotética se habla de restos arqueológicos que forman parte de la comunidad de ciertos estudiantes. Nada nos cuesta suponer que cuando nos dicen que estos restos arqueológicos forman parte de la comunidad de estos estudiantes,
Insisto, nada nos cuesta suponer que estos estudiantes conocen esos restos. En otras palabras, si el profesor empieza a dictar una clase partiendo de esos restos, los chicos, las chicas que lo están escuchando, saben de qué está hablando, saben a qué se refiere. No importa cuán teórica sea la clase del profesor acerca de esos restos arqueológicos, lo cierto es que está hablándoles sobre cosas que ellos conocen, porque esos restos, insisto, forman parte de su comunidad. Y basado en lo que el autor nos ofrece en el texto, es decir, una teoría interesante sobre cómo logramos que el aprendizaje se vuelva significativo o valioso, entonces la conclusión lógica es que es posible que ese maestro, haciendo lo que hace, es decir, hablando de restos arqueológicos que forman parte de la comunidad de su grupo de alumnos, es posible que ese maestro logre aprendizaje significativo en sus estudiantes. Logre, repito, un aprendizaje significativo en sus alumnos. Por esa razón, en la pregunta 5, la respuesta es casa. Bien, aquí hay otra consulta. Es de Luliana. Profe, en la 3 no podría ser beso. 3 beso. Vamos a ver, 3 beso. Ah, pensé que era la voz de una alumna. Perdón, me confundí. Era la voz de la tutora. A ver, pregunta 3. Dice Luliana, no podría ser beso. Vamos a ver. Es incompatible con lo afirmado en el texto con respecto a la labor docente que exige creatividad y sentido crítico frente al currículum. Eh, una consulta. Imaginen que yo les contara una historia sobre gatos y perros y de pronto, y de pronto les empiezo a hablar sobre zanahorias y lechugas. No sé si lo han notado, pero si estoy hablando sobre gatos y perros y de pronto te empiezo a hablar sobre zanahorias y lechugas, creo que todo el mundo nota de inmediato que son cosas distintas, son historias diferentes. Ahora, imagina que acerca de esa historia sobre gatos y perros, te dijera que los perros muerden a los gatos, pero que 10 líneas después te cuento que los perros nunca mordieron a los gatos. Quiero que noten por favor lo que está ocurriendo. Acabo de cometer lo que se llama una contradicción, porque originalmente mi historia que trata sobre perros y gatos, trata sobre perros mordiendo gatos, pero líneas posteriores te dije que los perros nunca mordieron a los gatos y tú sabes que eso es contradictorio. Tú sabes que eso no es cierto, que no es lo que se dijo al principio. Si me estás siguiendo, la pregunta que te hago es, al hablarte de zanahorias y lechugas, ¿cometí alguna contradicción? ¿O son datos que nada tienen que ver con la historia original? Quiero que aprendan que una afirmación incompatible lo es por contradicción. Si quieres reconocer una alternativa incompatible, lo es, repito, por contradicción. Volviendo al ejemplo que hace un momento te he inventado. Si mi historia habla sobre perros y gatos, y más precisamente sobre perros mordiendo gatos, yo no estaría cometiendo ninguna contradicción si dijera luego algo acerca de zanahorias y lechugas, porque de inmediato notarías que son cosas distintas. Esto quiere decir que las alternativas incompatibles se reconocen porque contradicen lo que se afirmó en el texto original. Y si se fijan bien, lo que nos ofrece la alternativa beso
no califica como una alternativa incompatible respecto de lo que se ha dicho sobre los profesores en el texto. Por ese motivo, la alternativa beso, y esto es respondiendo a la consulta de una jovencita, no puede ser la clave. Yo imagino que pensaste que era la clave porque nada de eso se dijo en el texto original. Y como no se dijo nada de eso en el texto, automáticamente dijiste, esta es la incompatible. Pero, lo siento, debo advertirles que las alternativas incompatibles son aquellas que contradicen las afirmaciones planteadas en el texto original. Y una vez más, lo que nos ofrece la alternativa beso no califica como incompatible porque no contradice. En cambio, lo que nos ofrece la alternativa enano en la pregunta 3 sí es una contradicción. Y por esa razón es la clave. Es la alternativa incompatible que estaba buscando comparado con las afirmaciones relacionadas con el profesor que se menciona en el texto original. Bien, espero que eso haya ayudado a su compañera a comprender por qué la clave en la pregunta 3 no puede ser beso. A ver, Andrea, dice profesor, pero es algo que Garner y Brunner mencionan, donde dicen que el aprendizaje es valioso cuando ya tenemos un concepto previo al cual asociamos. Mi respuesta estaba entre la C o la D. Ah, ya, eso tiene que ver con la pregunta, con la 5, ¿no? A ver, sigamos. École, vamos a ver. Cuando ya tenemos... Mi respuesta estaba entre la C o D, pero opté por la D ya que mencionaba una idea que estaba citada en el texto. A ver, dice una vez más. Si en una clase de historia universal el docente toma como punto de partida los restos arqueológicos de los que habría seguido las instrucciones de Garner y Brunner. Mm, yo tengo dos objeciones contra la alternativa dado, Andrea. Primero, no creo que convenga interpretar las afirmaciones de Garner y Brunner como instrucciones, sino más bien como un marco teórico sobre qué es lo que se debe entender por aprendizaje significativo. De modo que la idea de que Garner y Brunner nos están planteando una especie de recomendaciones o consejos que hay que seguir, no me parece razonable. El autor sí menciona a estos autores y no solamente a ellos, pero los menciona para entender cuál es el marco teórico dentro del cual nos estamos moviendo. Es decir, menciona a esos académicos para que nosotros sepamos que esas ideas las plantearon estos intelectuales, que estas propuestas académicas acerca de qué es lo que se debe entender por aprendizaje fueron planteadas por estos académicos en algún momento. Y digo en algún momento porque incluso se señala el año, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tiendo a pensar que no es conveniente interpretar estos contenidos como instrucciones. Insisto, es un marco teórico. ¿M? Y segundo, te recuerdo que la pregunta nos está planteando un caso hipotético muy específico, muy específico. Y de allí sacar la conclusión de que estaríamos siguiendo las recomendaciones de Garner y Brunner respecto de un caso tan específico como este, también acarrea problemas, porque una vez más repito, las suyas no son recomendaciones, no son instrucciones. Es un marco teórico al que uno tiene que ajustarse en un afán de comprender qué significan tales conceptos. Así funcionan los marcos teóricos. Son referencias que uno utiliza para manejar ciertas categorías o ciertos conceptos que se supone gozan de cierto prestigio académico y han sido aportados o son el resultado de la contribución de estos intelectuales mencionados en el texto. Entonces, yo veo inconvenientes con la alternativa dado cuando señalamos que habríamos seguido las indicaciones de Garner y Brunner respecto del punto de partida de los restos arqueológicos que forman parte de una comunidad. Más bien lo que considero como marco teórico es que si interpretamos lo que está haciendo el docente, insisto, si usamos los aportes de Garner y Brunner como un marco teórico,
e interpretamos o valoramos lo que está haciendo este hipotético profesor cuando usa como punto de partida los restos arqueológicos que los estudiantes disponen en su comunidad, lo que estaríamos evidenciando, lo que estaríamos viendo es a un profesor que sabe cómo conseguir un aprendizaje significativo. Eso es lo que estamos viendo. Este escenario hipotético, eso es lo que nos ofrece. Un profesor, una vez más, que sabe cómo conseguir de sus estudiantes un aprendizaje significativo o valioso. ¿Mm? Por esa razón, insisto en que la respuesta sea la alternativa casa. Listo, Andrea, no hay problema. Bien, me parece que ahí se han terminado las consultas. Entonces, ahora sí podemos ya pasar al texto número 2. Texto número 2. Vamos a ver, texto 2. En el 2009, una investigación de Wesley Hartman, profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, encontró que cobrar altos precios en las concesiones de alimentos y bebidas ubicadas dentro de los cines permite a las empresas mantener los precios de las entradas más bajos e incluso exhibir películas menos comerciales. Es un modelo de negocio basado en un subsidio que beneficia a quienes tienen menor capacidad o disposición para pagar por entrar al cine, a expensas, claro, de quienes están dispuestos a pagar precios más altos por toda la experiencia. Aquí sobra decir que por toda la experiencia se refiere a no solamente pagar por una entrada, sino también pagar por todos esos alimentos que por costumbre, pues, llevamos a la sala de cine para hacer más entretenida la experiencia de la película, ¿no es cierto? Canchita, gaseosa, chocolate, caramelo, chicle, qué sé yo, todo eso. Bien, sigamos. Segundo párrafo. Así, según este estudio, a pesar de que las concesiones de alimentos solo representan el 20% de los ingresos, otorgan el 40% de las utilidades a las empresas. Ello porque mientras los ingresos de las entradas se deben repartir con los distribuidores de las películas, los de las concesiones van directamente a las empresas. Eso es cierto. Eso es verdad. Piensa de este modo. Imagina que eres el dueño de una sala de cine. Como dueño o dueña de una sala de cine, tú tienes que pagar un porcentaje a la casa productora de la película por los derechos de exhibir la película, por los derechos de mostrar la película en tu sala de cine. ¿Mm? Pero cuando se trata de alimentos, tú eres dueño de esa cancha blanca, eres dueño de esos chicles, eres dueño de esos caramelos, eres dueño de esos chocolates, eres dueño de esas gaseosas. Tú compras todos esos alimentos para revenderlos, ¿eh? Y la ganancia es mayor en ese sentido para ti. ¿Mm? Por eso dice, ¿no? Otorgan el 40% de las utilidades a las empresas. Ello porque mientras los ingresos de las entradas se deben repartir con los distribuidores de la película, los de las concesiones van directamente a las empresas. Y por concesiones obviamente se refiere a alimentos y bebidas. El modelo estudiado por Hartman, Wesley Hartman, te recuerdo que es el investigador que realizó todo este estudio, el modelo estudiado por Hartman es más o menos el mismo que se aplica en el Perú. Por eso, el reciente fallo del Indecopi que sanciona a los cines por prohibir el ingreso de alimentos y bebidas traídos de fuera del establecimiento no es un problema de canchita. Es uno de límites a la propiedad privada que haríamos bien en recordar. También es un derecho humano. Ah, bacán, ¿eh? Mira el giro que ha tomado el texto. El modelo estudiado por Harman es más o menos el mismo modelo que se viene aplicando aquí en nuestro país, en Perú.
Por eso el reciente fallo. Ah, y a propósito, aquí vale la pena que subrayen la palabra fallo, porque aquí fallo no significa error. ¿Mm? Aquí la palabra fallo significa decisión. ¿Ah? Decisión. Por eso, la reciente decisión de Indecopi, que sanciona a los cines por prohibir el ingreso de alimentos y bebidas traídos de afuera del establecimiento, no es pues un problema de canchita. Es más bien uno de límites a la propiedad privada, que haríamos bien en recordar, también es un derecho humano. Mira qué interesante, ¿ah? Volvamos otra vez al ejemplo que antes te mencioné, ¿de acuerdo? Tú eres la dueña de un cine, de una sala de cine. Cinemar, Cineclub, lo que tú quieras. ¿Ya? Eres la dueña, repito, de una sala de cine. Tú depositas tu esperanza de ganancia en las concesiones de alimentos y bebidas. Es decir, en la entrega de alimentos y bebidas a tus usuarios, a tus espectadores, ¿no? Obviamente a cambio de dinero, ¿no? Tú depositas, repito, tus esperanzas de mayor ganancia en cuanto a alimentos y bebidas. ¿Mm? Has bajado el precio de las entradas, pero dices, bueno, no importa, lo voy a compensar. Lo voy a compensar subiendo el precio de los alimentos, subiendo el precio de las bebidas. Así lo voy a compensar, ¿no? Hasta ahí todo va bien. Ese es tu plan, esa es tu estrategia. Pero tú sabes que la gente mete comida de fuera en sus carteras, en sus mochilas, en sus bolsillos, mete comida de fuera. En otras palabras, no te compra a ti, no te compra a ti. Y es obvio para todas y para todos que esto es pérdida para quien es dueño de esa sala de cine. Su estrategia al tacho. Esto es pérdida. Entonces, ¿qué es lo que haces? Inventas una política. ¿Y cuál es tu política? Se prohíbe terminantemente entrar con alimentos a mi sala de cine. Se prohíbe terminantemente, repito, entrar con alimentos a mi sala de cine. Prácticamente te están obligando a comprar dentro de la sala. Estás obligando a tus espectadores a hacer eso. Hasta ahí todo queda claro. ¿Qué pasó? Pues Indecopi se enteró, imagino que algún señor, alguna señora, ¿no? Habrán denunciado esto e Indecopi se molestó. Indecopi se molestó. No con los usuarios, ¿eh? Sino contigo, el dueño de la sala de cine. ¿Qué hizo? Sancionó a los cines. Castigó a los cines. Y nada nos cuesta suponer que los castigó económicamente. Castigó a los cines por prohibir el ingreso de alimentos y bebidas traídos de fuera del establecimiento. Ahora, la lógica de Indecopi es simple. Tú, si quieres, vende todo lo que te dé la gana. Es tu producto. Tú has pagado por esa cancha y la estás vendiendo. Tú has comprado esas gaseosas y las estás revendiendo. Genial. Pero así como tú tienes derecho a comprar esos alimentos para venderlos, así también la gente que va a tu sala de cine tiene todo el derecho de comprar en donde le pegue la gana los alimentos que quiera y meterlos en tu sala. Y el hecho de que tú les prohíbas traer comida desde fuera es un claro atentado en contra de la propiedad privada. Ese es el argumento de Indecopi. Tú, dueña o dueño de esa sala de cine, estás atentando en contra del derecho de un sujeto de comprar propiedad donde le pegue la gana. Y basado en ese argumento, Indecopi lo sancionó a las salas de cine. Bien, ahí termina entonces nuestro texto A. Ahora pasemos al texto B. Bravo Indecopi. Su resolución, aquí la palabra resolución significa decisión. No pierdas de vista que la palabra resolución significa decisión. Su resolución prohibiendo prohibir que lleves al cine tu canchita o snack comprado en otra parte es valiente.
Pudo ser menos controversial e ir por el lado de la concertación de precios antes que objetar un modelo de negocios. Pero vamos, busca corregir un abuso. Había que ser contundente. Bravo Indecopi. Indecopi no habla de extorsión, no usa esta palabra, pero sí de cláusula abusiva. Y definitivamente aquí quien está implementando una cláusula abusiva es la sala de cine, o para ser más específicos, los dueños, las dueñas de las salas de cine. Indecopi no habla de extorsión, no usa esa palabra, pero sí usa esta expresión, cláusula abusiva y limitaciones a la libre elección del consumidor. Y respeta la libertad de precios, que cobren lo que les dé la gana por la canchita, pero no impidan el ingreso con snack comprado en otra parte. Por eso, dice el autor del texto B, no entiendo bien a mis colegas liberales que se arañan por esto. Aquí hay que hacer una pausa y aquí hay que aclarar la palabra liberal. Imagino que saben que el término liberal tiene una fuerte aplicación en el mundo de la economía. Y también imagino que saben por cultura general que cuando se emplea en el mundo de la economía, liberal significa partidario de que el Estado participe muy poco en las actividades comerciales de la gente de un país. Eso es ser liberal desde un punto de vista económico. Ser partidario o simpatizante de la idea de que el Estado intervenga muy poquito, mínimo, lo más mínimo posible, en las distintas actividades económicas, comerciales, empresariales de las personas que se encuentran en un país. Ahora, ¿cuál es la lógica de este pensamiento? Es la siguiente, que si el Estado interviene mínimamente, eso le ofrece a las personas no una, sino muchísimas oportunidades de emprendimiento, ya que no van a encontrar a un árbitro que los estorbe, a un árbitro que les dificulte sus iniciativas empresariales. En la lógica del pensamiento liberal, entonces, el Estado es prácticamente un estorbo para las iniciativas o los emprendimientos comerciales. Ahora, cuando el autor menciona aquí a la palabra liberal, o mejor dicho, a la frase colegas liberales, seguramente pues se estará refiriendo a los empresarios, ¿no? Seguramente se estará refiriendo a los empresarios. Y te recuerdo que en esta historia a los empresarios les va mal. Y por empresarios estamos hablando de los dueños de las salas de cine. Bien, podemos entonces retomar con más confianza. Una vez más, por eso no entiendo bien a mis colegas liberales que se arañan por esto. ¿Será que les importan más las libertades de las empresas que las libertades de los consumidores? Probablemente, probablemente. Como cualquier liberal, se ha hecho de paso. Yo no creo que una empresa que vende A, que es su producto esencial, a un precio razonable, y te embosca con el sobreprecio B, que es conexo, sea más digna de protección que un consumidor que quiere A y B a precios razonables. Claro, es lógico. ¿Mm? Es completamente lógico. ¿Cómo puede merecer atención, indulgencia, respeto, solidaridad la lógica de un empresario que termina imponiéndonos un precio por encima de lo justo? Una bolsa de cancha la puedes comprar a un sol o a un sol 50 en la calle. 5 soles y para remate recontra salado en una sala de cine. Y esa es otra, ¿eh? Recontra salado, porque seguramente sabes que si venden la cancha recontra salada es para que te sientas obligado a comprar qué cosa. Bueno, lo digo yo, gaseosas, gaseosas, para amortiguar la saturación de sal en esa cancha. Es horrible esa cancha, muy salada, muy salada. E insisto, 5 soles, 6 soles, 7 soles. No, pues es demasiado. Entonces, lo que el autor dice en estas líneas me parece muy sensato.
Vamos a repetirlo. Yo no creo que una empresa que vende A, o sea, un producto A, que es su producto esencial, a un precio razonable y te embosca, termina engañándote con el sobreprecio de B, que es conexo. En este caso, A representa el precio de la entrada de cine y B representa el precio de las comidas y las bebidas. Se entiende, ¿no? Que es conexo, sea más digna de protección que un consumidor que quiere A y B a precios razonables. A, precio de entrada razonable y B, precio de alimentos razonables. Porque si lo vendieran a precio razonable, no habría problema, uno compraría adentro. No habría ningún problema. Uno compraría adentro sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué tal si apostamos a un equilibrio, dice el autor del texto B. Es cierto que la sentencia parece amenazante contra los negocios complejos donde sea difícil determinar qué es lo esencial y qué es lo conexo. Pero en este caso, Indecopi consideró correctamente que lo esencial es pues la película. Es lo que se promueve, es lo que se proclama y es lo que se define, la asistencia a las salas. Bien, hemos acabado el texto B. Y me parece que no hay mayor dificultad en cuanto a estas dos lecturas. Se han entendido bastante bien, su lenguaje es bastante claro y la posición de los autores también resulta bastante clara. Jovencitas, jovencitos, como ya es usual, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas. 3 minutos.
Resta un minuto. Resta un minuto. 30 segundos finales. Y tiempo. Bien, se ha cumplido el plazo. Ahora sí, las respuestas. En la pregunta 6, la respuesta es dado. Repito, 6 dado. En la 7 enano. 7 enano. 8 casa. 8 casa. 9 enano. 9 enano. Y la 10 beso. Pregunta 10 beso. Bien, acabo de contarte las claves de estas 5 preguntas. Ahora sí, puedes consultar con toda libertad. Ah, ya, acaba de llegar la primera consulta. ¿Por qué no es barco en la pregunta 6? Bien, dice, el tema controversial que se debate en ambas lecturas es si Indecopi atenta contra la libertad de empresa al interferir con el tipo de negocio implantado por los cines. Eh, Vamos a ver. Mm, Celis, cuando el autor del texto B expresa celebración respecto de Indecopi, ¿lo hace porque sanciona a los cines o lo hace porque acaba favoreciendo a los usuarios? Una vez más voy a plantearte la pregunta. Cuando el autor nos habla sobre Indecopi, y me refiero al autor del texto B,
Cuando el autor nos menciona Indecopi y expresa su celebración porque en repetidas ocasiones lanza expresiones como bravo Indecopi, muy bien, y este tipo de cosas, ¿lo hace porque castiga a los cines o lo hace porque defiende a los usuarios? Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo lo percibes? Yo más bien diría que lo hace porque defiende a los usuarios. En la alternativa B, dice, Indecopi atenta contra la libertad de empresa. Si tú piensas en el texto B, estarías proponiendo que Indecopi no está atentando en contra de la libertad de las empresas. ¿Mm? Yo lo veo de este modo. Está más bien reivindicando el derecho de consumo o de libre consumo de las personas que asisten a las salas de cine. Entonces, tengo la impresión de que la alternativa B, vista desde el desde la perspectiva del texto B, pretende ser una especie de castigo en contra de la libertad empresarial de los cines. Y no, el autor no pretende exponer a una institución como sancionadora o castigadora de las salas de cine, sino más bien como una entidad que sí vela por los derechos de la libertad de sus usuarios. Obviamente, pues sanciona, ¿no? A las salas de cine, pero esa no es la intención, ese no es el propósito. El propósito es, repito, respaldar a los usuarios por el ejercicio de su libre elección, por el ejercicio de su libre consumo. Entonces, yo considero que la alternativa dado expresa mejor el debate entre ambas lecturas. Mm. Ya, de nada, Celis, no te preocupes. El debate gira en torno a lo siguiente. ¿Debemos o no, podemos o no podemos ingresar con nuestros propios alimentos a las salas de cine? Según la lógica del autor A, pues no. ¿Por qué? Porque hay todo un modelo de negocio, repito, hay todo un modelo de negocio que funciona de mil maravillas y que debería mantenerse tal cual. Según la lógica del autor B, pues sí, deberíamos poder ingresar con nuestros alimentos comprados, no importa de dónde. ¿Y por qué? Porque somos consumidores y tenemos derechos, e Indecopi defiende justamente nuestra condición de ser consumidores libres. Y en esa defensa es que Indecopi aplica sanciones o castigos sobre las salas de cine. No es, pues, su propósito sancionar. Su propósito es velar por los derechos de los usuarios. De modo que, insisto, el debate gira en torno a esta idea. ¿Tenemos o no tenemos el derecho de ingresar con nuestros alimentos? Una vez más, para el texto A, no, no tendríamos ese derecho. ¿Y por qué? Porque hay todo un modelo de negocio que una cadena de cines ha implementado para que de ese modo maximice sus ganancias. Esto es un atentado contra los usuarios, por supuesto, y por esa razón el texto B expresa su alegría con respecto a la decisión tomada por Indecopi, porque esa decisión implica tomar partido en favor de los usuarios, en favor de los consumidores. Aquí hay otra consulta. En la 10 no es la D, porque en esa respuesta se habla de extorsión. A ver, vamos a ver, Camila. Número 10 dice, si en los cines el negocio esencial fuese la venta de snacks y el conexo, la exhibición de películas, dice Dado, se podría hablar de una extorsión al consumidor. No, en realidad no. No puede ser esa la respuesta. Vamos a ver, repasemos un poquito, Camila, la lógica de Indecopi a la hora de defender los derechos del consumidor. La lógica es la siguiente. ¿M? Lo que tú estás
echando a andar es un negocio llamado sala de exhibición de películas. Ese es tu negocio. En eso consiste tu empresa. ¿M? De modo que, si quieres maximizar tus ganancias, maximízalas de ese modo, tomando decisiones sobre el precio de la entrada. Pero, ¿qué has hecho? Has invertido las cosas. Has rebajado tus entradas y has incrementado el precio de tus alimentos. Al rebajar el precio de las entradas, sientes que estás perdiendo y en consecuencia has incrementado el precio de los alimentos, que es el producto conexo. Pero el problema radica en que tu negocio no es vender alimentos. Tu negocio es exhibir películas. En eso consiste, repito, tu negocio, tu empresa. Y por esa razón consideramos que estás cometiendo un abuso justo en el instante en que tú subes los precios de los alimentos. Y para rematar el abuso, has inventado una cláusula que obliga a tus usuarios a no traer alimentos de fuera. Entonces, fíjate, esa es la lógica de Indecopi a la hora de sancionar a las salas de cine. Pero imagina que invertimos las cosas. ¿M? Que ahora las películas son las que cuestan un montón, la entrada quiero decir, y el alimento baja de precio. ¿Qué es lo que pierde sentido? La lógica de Indecopi. Ya no podría usar esa lógica para sancionar a las salas de cine. Justamente porque usó esa lógica original, e insisto, precios de las entradas bajitos, alimentos altos, Indecopi dijo, no, aquí hay algo que huele mal. ¿Qué clase de negocio eres tú? ¿Eres un restaurante? ¿Qué tipo de negocio eres tú? Entonces, basado en eso, Indecopi aplica la sanción. Estás abusando de los usuarios y yo represento a los consumidores. Aquí hay un abuso que estás aplicando sobre los usuarios. Pero la pregunta 10, y con esto termino, Camila, nos está invirtiendo la situación, ¿no es cierto? Si lo esencial fuera dice, ¿no? Si en los cines el negocio esencial fuese la venta de snacks y el conexo a la exhibición de películas, entonces Indecopi ya no podría aplicar su lógica. Para sancionar, ya no podría. Se quedaría, pues, sin argumentos en contra de las salas de cine. En otras palabras, que la sala de cine le diga, ¿no? Bueno, yo soy un negocio de restaurante, ¿no? Yo soy un negocio de restaurante, por eso mi comida está pues por las nubes. Si hiciera eso una sala de cine, Indecopi ya no podría usar su lógica para sancionar a estas salas de cine. Por eso la clave es la alternativa beso. Yo imagino que si entráramos a un restaurante con nuestra comida, fíjense bien, ¿eh? Imagínense que entramos a un restaurante con nuestra comida. Pregunto, ¿a favor de quién estaría Indecopi? ¿A favor del restaurantero o a favor de nosotros los usuarios? ¿Quién me responde? A ver. No, te equivocas, Elis. No. Exacto, al favor del restaurantero. Es que fíjate, Celis, la naturaleza del negocio es lo que determina las condiciones de justicia o injusticia en los precios. Piensa de este modo, Celis, tú eres el dueño de un restaurante, tú vendes comida y digamos que vendes comida en un restaurante 5 estrellas y por lo tanto cada platillo cuesta más de 500 soles. Viene un sujeto, entra a tu restaurante y de buenas a primeras saca su tapercito para comer en una de tus mesas. Lo siento, pero Indecopi no estaría a favor de ese señor. Estaría a favor de ti, porque tu negocio, la naturaleza de tu negocio es lo que justifica el manejo de precios tan altos sobre tus alimentos. Además, tomando en cuenta que hablamos de un restaurante de 5 estrellas.
Pero con el cine la cosa cambia, pues. Con el cine la cosa cambia. ¿Qué es lo que se supone que me está vendiendo ese señor? ¿Alimento o película? Me está vendiendo una película. Eso es lo que me está vendiendo. Exacto, Camila. Depende del negocio. Eso es lo que me vende el dueño de esa sala de cine. Entonces, ¿por qué tengo que pagarle yo 10 soles por una cancha? Peor todavía, ¿por qué tengo que estar obligado a pagar esa suma pudiendo yo traer de mi casa una bolsita de cancha? Su negocio no es vender alimentos, su negocio es venderme entradas para que yo vea una película. Y por eso Indecopi de inmediato se da cuenta que aquí hay una política abusiva de precios, una política que además traiciona la naturaleza de la empresa que se supone se está administrando. Entonces, por esa razón, una vez más, repito, en el supuesto caso de que nosotros ingresáramos a un restaurante con nuestro tapercito, ahí sí ya no tendríamos derecho a reclamar. Ahí sí a patadas, ¿no? Nos sacan del restaurante. ¿Mm? Y, y de hecho, Indecopi también, ¿no? Se sumaría a esas patadas. Bueno, jovencitas, jovencitos, a ver, qué abuso, profe, por eso una vez con 10 snacks y un chaufa a lo mejor. Ah, todo el mundo hace eso. Yo también hacía eso. Hace tiempo que no voy al cine, pero yo hacía eso, ¿eh? Llevaba comida oculta. Es que a mí me pareció un abuso comprar una gaseosa a 5 soles. No te pases. Una cancha a 5 soles. Y cada vez que incrementaba el tamaño de la bolsita de papel, 6, 7, 8, 9 soles. No, demasiado. Eso ya pues es un abuso, ¿no? Mm, Claro, mi mamá también, cuando éramos chiquillos, hacía eso. Canchita. Incluso cuando jóvenes, ¿eh? Cuando jóvenes también hacíamos eso. Alejandro dice, no puedo decir nada porque yo nunca he ido. Pero ya vas a tener pues oportunidad. Y así como tus compañeras y compañeros, tú también vas a esconder comida en tu mochila. Y más aún cuando tengan su pareja y quieran invitarla al cine y quieran ahorrar, les aseguro que por iniciativa de su pareja, ya sea hombre o mujer, van a acabar en ese cine llevando comida oculta en sus mochilas. Y además es más divertido comer de ese modo. Uno siente que está haciendo algo indebido, algo clandestino. No, no, no. Aquí hay un comentario interesante, dice Camila, pero ahora te revisa la mochila. No, Camila, si alguno de esos muchachitos, ¿no? O vigilantes te quiere abrir la mochila, te niegas tajantemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a abrir la mochila? ¿Qué derecho tienes tú a abrirme la mochila? Así, te niegas tajantemente, ¿eh? Y si dicen, no, tiene que salir la cola, sal tú de la cola, yo no me salgo. Yo ya pagué mi entrada. Primero, ya pagué mi entrada. Segundo, tú no me abres la mochila. No me abres la cartera, no me abres la mochila. ¿Mm? Así, tienen que ponerse fuertes para defenderse. De lo contrario, se dejan intimidar, abren la mochila y sienten que están haciendo algo malo. Y no, pues, quien está actuando mal es el otro, el que te está obligando a abrir la mochila. No te dejes. Y si vas a armar un escándalo, mejor. Pregúntate lo siguiente, ¿qué le conviene a un empresario? ¿Dejar pasar a alguien o armar un escándalo? A ningún empresario le conviene el escándalo. Eso es mala publicidad. A ningún empresario le conviene eso. Tienen que estar dispuestos a armar escándalos. Te parecerá extraño lo que voy a decir, pero armar escándalo es una herramienta para protegerte de esos abusivos y para proteger tus derechos. Arma escándalo, grita. ¿M? Si te agarra la mochila, quita la mano o en este momento te mento a la madre delante de todo el mundo. Así de frente. Tienen que saber defenderse. Lo malo es que a veces los que acceden pues son chiquillos, ¿no? Y se dejan intimidar, fácilmente se dejan intimidar. No te dejes intimidar. Claro que parece raro, Alejandro, pero ¿estás dispuesto a pagar 5 soles por una gaseosa? No te pases, a menos que te sobre la plata, ¿ah?
Y no creo que vivamos en una época en la que nos sobre la plata. Al contrario, ¿no? Hay que buscar formas de ahorrar. Bueno, texto número 3. ¿Listas, listos? ¿Te gusta el chocolate? Pregunta el autor. Es popular en todo el mundo, pero ¿por qué? Los científicos han estado intentando descubrir sus secretos. Lo principal es que el chocolate nos hace felices. Esto podría tener algo que ver con las 380 sustancias químicas conocidas que contiene el chocolate. El problema es que muchas de estas sustancias también están presentes en otros alimentos. Por lo tanto, es difícil saber por qué las del chocolate, es decir, esas sustancias que conforman su composición, por qué las del chocolate nos hacen sentir tan bien. Pero no estamos del todo perdidos. Adam Drenowski, de la Universidad de Michigan, descubrió que el chocolate hace que el cerebro humano produzca opiáceos naturales llamados optoides. Qué loco, ¿no? Una suerte de efecto placebo. Estos pueden aliviar el dolor y hacernos sentir bien. Otros creen que nos sentimos bien después de comer chocolate debido a una sustancia química llamada anandamina. ¿eh? Anandamida. Esta se produce de forma natural en el cerebro y parece darnos una sensación de felicidad. Normalmente nuestros niveles de anandamida son muy bajos y nuestro cuerpo la utiliza rápidamente. Pero dos científicos, Emmanuel Di Tommaso de la Universidad de Harvard y Daniel Piomelli de la Universidad de California, creen que la anandamida del chocolate eleva los niveles de esta sustancia química en nuestro cerebro. En otras palabras, estimula la sobreproducción de anandamida. Y otras sustancias del chocolate ralentizan. Ralentizar significa hacer que algo se vuelva lento. Eso es ralentizar. Ralentizan la velocidad con la que utilizamos la sustancia química. Así que el chocolate nos ayuda a sentirnos más felices por más tiempo, lo cual, dice el autor, es pues genial, ¿no? Es genial. Bueno, jovencitas, jovencitos, ahí termina el texto número 3. Como ya saben, cuentan con un archivo en donde están traducidas las preguntas y las alternativas de ese texto. ¿Ah? Si es que pueden usar ese archivo para poder ayudarse a entender las preguntas y las opciones del texto número 3. Como nos falta un minuto, a ver, rápidamente. Pregunta 11. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Quién propone por el chat la respuesta? No, lo siento, Yadira, no es enano. Lo siento, Villarroel, tampoco es bueno. Van dos intentos. Vamos a ver si a la tercera la vencida. Ah, no, perdón, esperen. Perdón, Yadira, perdón, Villarroel. Estoy usando otra separata. Disculpen, disculpen, disculpen. Ahora sí, ahora sí. Villarroel, ajá, excelente. Tu segunda propuesta es la correcta. La primera, no. La segunda, sí. La clave es dado, explicar las razones por las que nos gusta tanto el chocolate. Siguiente, la número 12, igual la primera persona. El sinónimo contextual de la palabra problema, ¿cuál es? En la 11 ya saben, dado. En la 12, no. Lo siento. Ahora sí. Camila, buen trabajo. La clave es avión, inconveniente. La clave es avión, inconveniente. En cuanto a la alternativa enano, lo que averigüé es que se traduce mejor como asunto. Se traduce mejor como asunto la alternativa enano. Por ese motivo, mejor es la clave avión, inconveniente. Pregunta 13. A ver,
¿Quién acierta primero? Pregunta 13. ¿Es incompatible con el contenido del texto afirmar que los componentes químicos del chocolate? Excelente, Camila. Dado. Sí, efectivamente, sería mentira o incompatible o contradictorio decir que los componentes químicos del chocolate se han identificado en su totalidad. Lo cierto es que aún no. Clave dado. Número 14. De lo expuesto en la lectura se deduce que el consumo de chocolate... A ver. No, lo siento, Eliana, no es esa. A ver quién acierta en el segundo intento. ¿Quién acierta en el segundo intento? Exacto, Celis. Clave beso. Puede ser adictivo. Y finalmente la 15. Si el consumo del chocolate no afectara los niveles de anandamida en nuestro cerebro, ¿cuál es la clave? En la pregunta 15. No, lo siento, Eliana, no es avión. Ahora sí. Correcto, Camila. La clave es CAS. Claro, porque sabemos que la anandamida no es la única sustancia que explicaría la sensación placentera que nos proporciona el consumo del chocolate. A lo largo de la lectura se han mencionado muchos otros factores. Por esa razón, clave casa. Aún así, podría proporcionarnos sensación de bienestar. ¿Mm? Excelente. Clave casa en la pregunta 15. Jovencitas, jovencitos, antes de despedirme, les voy a dictar las claves de las preguntas restantes. En la 16, tomen nota, clave casa. En la 17, enano. En la 18, dado. En la 19, la respuesta es dado. Y en la pregunta 20, enano. Pregunta 20, enano. Bien, por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. ¿Apago el chat? Ah, uy, qué lindos. Qué lindo gesto, gracias. Uy, qué bonito gesto. Muchas gracias a todas, a todos. Mm. Me han conmovido, chicos. Una vez más, muchas gracias. Bueno, una vez más me despido. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Ya, mis, ahora sí, te alcanzo de... Sí, profe. Y ya, chicos, todos realizamos la encuesta, por favor. Todos, alumno que va realizando, alumno que va alzando la manito, no se olviden. Todos. Uy, ¿qué está pasando? Todos, todos, todos. Chicos, chicos. Ya falta, falta. Alondra, André, Jesslyn, José, tu encuesta.